La arena resonaba con el zumbido de la maquinaria, el sonido del armamento avanzado retumbando en la vasta cámara. Soldados galácticos, sus imponentes figuras envueltas en armaduras que aumentaban su fuerza, se alineaban en las paredes metálicas. Cada uno se erguía como un monumento viviente al poder de su civilización. Rifles de plasma colgados en sus hombros y la confianza brillando en sus ojos. Entre ellos, el comandante Zovax se alzaba sobre sus subordinados, observando cómo entraban los humanos, un pequeño grupo en medio del esplendor de la tecnología alienígena. Los humanos avanzaban en silencio, su presencia casi insignificante en la vastedad abrumadora de la arena. Al frente, el capitán Lu, un joven representante de la Tierra, se mantenía erguido, su uniforme militar nítido pero simple en comparación con las relucientes armaduras a su alrededor. Detrás de él, una figura solitaria se movía con una calma que desafiaba el peso de las miradas que recibía. El monje Shaolin, con sus túnicas fluyendo a cada paso firme y su cabeza calva brillando bajo la luz artificial, era la imagen de la serenidad. Zovax, con una sonrisa burlona, dijo: «Así que estos son los luchadores terrestres de los que tanto hemos oído hablar». Su voz, baja y burlona, resonaba por la cámara. Los soldados a su alrededor se rieron, intercambiando miradas como si toda la situación fuera una broma. «Esperaba guerreros, no monjes y hombres en tela», continuó Zovax. La mandíbula de Lu se tensó, pero se mantuvo compuesto y respondió: «El monje está aquí para demostrar la disciplina de la tierra y la maestría en artes marciales. Creemos que hay más en el combate que solo el armamento». Zovax levantó una mano, silenciando al humano, y fijó su mirada en el monje. «¿Quieres decir que puedes luchar sin esto?». Gesticuló hacia el rifle de plasma en sus manos, cuyo núcleo de energía brillaba ominosamente. El rostro del monje permaneció impasible, sus ojos oscuros inquebrantables. «No lucho con armas. Utilizo mi cuerpo y mente como uno solo». La risa que siguió fue dura, metálica y resonó burlonamente por toda la arena. Un soldado, envalentonado por las burlas del comandante, avanzó. «Yo me enfrentaré a él», declaró el soldado, la confianza desbordando de cada sílaba. Su armadura zumbó cuando los servos se activaron, aumentando su fuerza. «Veamos cuánto puede soportar tu cuerpo, monje». El monje avanzó, sus movimientos suaves y deliberados, como si incluso el acto de caminar fuera parte de una práctica más profunda. El soldado galáctico, mucho más grande que él en su voluminosa armadura, chasqueó los nudillos, amplificados por el traje, y se burló. «¿Listo?». El monje se inclinó ligeramente en señal de reconocimiento, sin decir nada. El soldado se lanzó, su puño blindado cortó el aire, dirigido directamente al pecho del monje. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Con un simple paso lateral, el monje evitó el ataque completamente, su cuerpo desplazándose como agua fluyendo alrededor de una piedra. El soldado gruñó, la frustración creciendo ya. Otro puñetazo siguió, luego un tercero, cada uno más fuerte que el anterior. Cada vez, el monje se movía con la misma fluidez, nunca comprometiéndose, nunca contraatacando, simplemente dejando que el momento del soldado lo llevara más lejos del equilibrio. Zovax frunció el ceño. La sala, que antes se llenaba de risas, había caído en un silencio tenso. Los soldados observaban, su anterior arrogancia reemplazada por algo que parecía duda. «Quédate quieto», rugió el soldado blindado, su voz tensa de irritación. Volvió a balancear, esta vez con ambos puños, intentando aplastar al monje bajo su peso. En un destello de movimiento, el monje estaba detrás de él, sus manos descansando tranquilamente a sus lados. «Confiaste demasiado en tu armadura», dijo el monje suavemente, su voz calmada como si estuviera dirigiéndose a un estudiante. El soldado se giró, furia en sus ojos, y con un rugido, cargó hacia adelante, intentando acabar con el baile. Pero el monje, con una precisión que desafiaba la creencia, se agachó y barrió su pierna. El movimiento fue rápido, sutil y eficiente. El gigante blindado se estrelló contra el suelo con un estruendo resonante, su pesada armadura resonando contra el suelo de la arena. Los otros soldados galácticos observaban,
sus bocas abiertas. Zovax frunció más el ceño, pero no dijo nada. Sin dudarlo, el soldado caído se levantó, la ira irradiando de él. Se precipitó hacia el monje de nuevo, esta vez sacando una pequeña daga de plasma de su cinturón. La hoja siseó al encenderse, brillando con energía letal. Sin más trucos, monje, dijo el soldado. El monje permaneció inmóvil, sus manos ligeramente levantadas frente a él, palmas abiertas. El soldado cortó salvajemente, pero cada golpe parecía encontrar solo aire. El monje se movía con una gracia que hacía que los ataques del soldado parecieran torpes, casi infantiles. En un movimiento fluido, el monje torció, desarmó al soldado y presionó 2 dedos en el centro de la armadura del soldado. Hubo un breve momento de quietud antes de que el soldado tambaleara hacia atrás, la energía en su traje parpadeando. La multitud jadeó. La armadura del soldado, una vez símbolo de su dominio, ahora era una jaula que lo atrapaba, sus sistemas fallaban, sus servos de aumento de fuerza lo ralentizaban. Parecía indefenso, prisionero de la misma tecnología que había burlado al monje por carecer. Zovax dio un paso adelante, su rostro oscuro de incredulidad. ¿Qué hiciste?, preguntó. El monje bajó las manos, alejándose del soldado incapacitado. Simplemente redirigí tu energía. Tu traje se basa en la fuerza, pero carece de equilibrio. El equilibrio lo es todo. Por primera vez, la sonrisa burlona de Zovax se desvaneció. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba al monje, dándose cuenta de que esto no era un simple truco humano. Esto era algo más profundo, algo que sus soldados, con toda su tecnología, nunca habían encontrado antes. Sin esperar permiso, Zovax desabrochó su propia armadura y entró en la arena. Veamos si tu equilibrio se mantiene contra un verdadero oponente, dijo. La mirada del monje permaneció firme. No lucho para probar dominio, respondió, inclinándose ligeramente, pero lucharé para enseñar una lección. La tensión en la arena era palpable ahora. Cada soldado galáctico se inclinó hacia adelante, observando con aliento contenido. El aire chisporroteaba de anticipación mientras los 2 guerreros, uno dependiente de la fuerza bruta de la tecnología avanzada y el otro armado solo con su mente y cuerpo, se enfrentaban. La batalla apenas había comenzado. Comandante Zovax flexionó sus músculos mientras se despojaba de la pesada armadura, cada movimiento preciso y deliberado. Sus ojos permanecían fijos en el monje, una mezcla de sospecha y anticipación oscureciendo su mirada. La arena, momentos antes llena de risas burlonas, había descendido a un silencio tenso. Cada soldado ahora estaba atento, su diversión reemplazada por incredulidad y curiosidad. Habían visto a su comandante desmantelar oponentes antes, pero esto era diferente. Había algo en el monje que inquietaba incluso a los más endurecidos en batalla. Impresionante, admitió Zovax, rodando los hombros, la ausencia de su usual sonrisa burlona era palpable. Pero aún tengo que ver lo que puedes hacer cuando realmente te prueban. El monje permaneció tan inmóvil como una piedra, sus manos a los lados, su expresión inalterada. No busco probarme, comandante. La lección es para aquellos que deseen aprender. La mandíbula de Zovax se tensó, y él respondió. Y descubrirás que soy un aprendiz rápido. Con un súbito estallido de velocidad, Zovax cargó. Su poderoso cuerpo, ahora despojado de la armadura, se movía con sorprendente agilidad. La fuerza de su ímpetu envió una onda de choque a través del suelo, pero el monje no se inmutó. En lugar de eso, sus ojos seguían el acercamiento de Zovax con un desapego tranquilo. En el último momento, el monje se desplazó, permitiendo que el golpe de Zovax pasara de largo. El puño del comandante cortó el aire vacío, su fuerza llevándolo hacia adelante. El monje se movía como el agua, su cuerpo aparentemente sin peso, fluyendo alrededor de los ataques de Zovax, utilizando la energía del comandante en su contra, desviando cada puñetazo con un esfuerzo mínimo. Zovax gruñó, su frustración aumentando. Cada golpe solo hacía que sus movimientos fueran más agresivos, sus ataques más imprudentes. Los soldados observaban y podían sentirlo también, su líder,
siempre en control, ahora reaccionaba puramente por orgullo. Sus puños venían más rápidos, más pesados, pero aún así, el monje evadía cada uno con una facilidad irritante. Luchas con fuerza, pero sin pensamiento, dijo el monje, su voz apenas un susurro mientras esquivaba otro golpe. Tu poder se desperdicia en agresión ciega. La cara de Zovax se sonrojó de ira. Giró con una patada barrida, intentando sorprender al monje desprevenido, pero una vez más, el monje ya no estaba allí. Sus túnicas revoloteaban como hojas al viento mientras evadía con facilidad. Esta vez, sin embargo, el monje no se limitó a apartarse. En un movimiento fluido, extendió la palma y tocó el pecho de Zovax, enviando un pulso de energía a través de su cuerpo. El comandante se tambaleó hacia atrás, su respiración de repente superficial, como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Por un momento, solo se escuchaba la respiración trabajosa de Zovax. Miró al monje en shock, su mente luchando por comprender qué había sucedido. Use tu propia energía en tu contra, explicó el monje, su tono paciente como si estuviera hablando a un estudiante. Tu fuerza es formidable, pero está desenfocada. Confías en la fuerza, mientras yo confío en el equilibrio. Zovax se enderezó, su orgullo ardiendo más caliente que el dolor en su pecho. Atacó nuevamente, esta vez apuntando a las piernas del monje. Si no podía dominarlo con fuerza bruta, intentaría derribarlo con velocidad. Pero justo cuando sus dedos rozaban el tobillo del monje, el suelo debajo de él se movió. En un parpadeo, el monje había barrido los pies de Zovax, enviando al comandante al suelo. Los soldados que observaban jadeaban, su incredulidad palpable. Zovax, el guerrero más grande de la flota, yacía en el suelo a merced de un hombre que no había usado la fuerza ni una sola vez. El comandante apretó los dientes y se levantó, su cuerpo dolorido pero su orgullo herido más aún. No podía perder, no así, no frente a sus hombres. Con un rugido de furia, activó los guanteletes de choque escondidos bajo sus mangas. La electricidad cobró vida, iluminando la arena con un resplandor azul intenso. Veamos cómo equilibras esto, gruñó, lanzándose hacia adelante, su puño chispeando con energía eléctrica. Cada golpe estaba destinado a incapacitar. Los movimientos del monje se aceleraron, su cuerpo un borrón de movimiento mientras esquivaba los golpes electrificados. Pero Zovax era implacable, empujando al monje más y más rápido, sus guanteletes liberando arcos de energía con cada golpe fallido. El rostro del monje seguía tranquilo, su respiración constante, con cada paso parecía anticipar los movimientos de Zovax, fluyendo alrededor de los golpes eléctricos como agua evitando el fuego. Y luego, en un movimiento rápido y decisivo, el monje saltó hacia adelante, atrapando la muñeca de Zovax en pleno movimiento. El repentino silencio fue ensordecedor. Zovax luchó, intentando liberarse, pero el agarre del monje era firme. Con un solo movimiento práctico, el monje redirigió la energía de los guanteletes hacia el suelo, neutralizando la carga. La electricidad crepitante se apagó, dejando solo el eco de la respiración trabajosa del comandante. La arena quedó en silencio una vez más. Zovax retrocedió, los ojos muy abiertos, el pecho jadeante. Había sido superado, no por la fuerza, sino por algo que no podía entender, algo que nunca le habían enseñado. El monje soltó su agarre y dio un paso atrás. El combate no solo trata de derrotar a tu oponente, comandante. Se trata de entenderlos, dijo el monje. La mandíbula de Zovax se apretó, su orgullo magullado más allá de la reparación. Pero debajo de la frustración, había algo más, respeto. Había luchado en muchas batallas, pero ninguna lo había dejado sintiéndose tan humillado. Los soldados, aún congelados en shock, miraban con incredulidad. Su comandante, su símbolo de fuerza y poder, había sido superado no por la fuerza bruta, sino por el equilibrio, la precisión y la maestría. Zovax inhaló profundamente, asintiendo una vez. Me has enseñado más en unos minutos de lo que he aprendido en toda una vida, dijo el monje, inclinándose ligeramente. La lección nunca trata sobre la derrota, siempre es sobre el entendimiento.
Zovax permaneció inmóvil, observando al monje como si lo viera por primera vez. Quizás tengamos mucho que aprender de tus métodos, después de todo, dijo el comandante. El monje sonrió levemente, pero no dijo nada más mientras se retiraba a las sombras. El peso de la lección persistía en el aire. Los soldados, ya no burlándose, se mantenían en un silencio respetuoso. Habían llegado esperando una demostración de fuerza, pero en cambio, habían sido testigos de la verdadera fuerza de la disciplina en el corazón de la arena. Zovax permaneció de pie, su orgullo herido pero su mente abierta a una nueva posibilidad. La verdadera lucha apenas había comenzado. La tensión en la habitación era palpable. La derrota del comandante Zovax había dejado un silencio persistente en la arena, uno que parecía extenderse mucho más allá del espacio físico. Los soldados galácticos, antes llenos de arrogancia y bravuconería, ahora permanecían inmóviles, su confianza sacudida por el espectáculo que acababan de presenciar. El monje, parado en el centro de la habitación, permanecía sereno, su respiración tranquila, su postura relajada, como si la batalla que acababa de tener lugar fuera simplemente un breve interludio en su día. No mostraba signos de agotamiento, ni llevaba el peso de la victoria. Para él, esto nunca había sido acerca de ganar. El comandante Zovax finalmente rompió el silencio, su voz vacilante. ¿Y ahora qué, monje? Zovax giró lentamente, el peso de la pregunta calando hondo. Su orgullo aún ardía, pero bajo la superficie, algo más se agitaba: curiosidad. Siempre había creído en el poder de la tecnología, en la superioridad de la fuerza bruta, y sin embargo, aquí estaba un hombre, un simple humano, que había desafiado todo eso con nada más que disciplina y dominio de su propio cuerpo. Era una lección que cortaba más profundo que cualquier herida. Aprendemos, dijo Zovax en voz baja, su voz llenándose de una nueva resolución. Aprendemos de él. Las palabras colgaron en el aire, un cambio que nadie había esperado. Los soldados intercambiaron miradas, inseguros de cómo responder. La idea de aprender de un terrícola, alguien a quien consideraban inferior, era impensable apenas unas horas antes. Sin embargo, no podían negar lo que el monje había demostrado. Zovax avanzó, acercándose al monje con una mirada de determinación. Dijiste que el combate es acerca de entender, comenzó Zovax, su voz firme. Enséñanos. Muéstranos lo que nos hemos estado perdiendo. Los ojos oscuros del monje se suavizaron, como si hubiera estado esperando este momento. La comprensión comienza con la humildad, dijo. Debes primero dejar de lado la noción de que el poder por sí solo lleva a la victoria. Uno de los soldados, un recluta más joven, se burló desde un lado. Dejar de lado el poder, eso es fácil para alguien que no tiene ninguno. El monje giró ligeramente la cabeza, su mirada aterrizando en el joven soldado. El poder no es algo que sostienes en tu mano, dijo suavemente. Es algo que cultivas dentro de ti. Zovax levantó una mano, silenciando la réplica del soldado. Estamos escuchando. El monje asintió, su expresión ilegible. Entonces comenzamos con lo básico. Durante las siguientes horas, la arena se transformó de un lugar de batalla a un lugar de aprendizaje. Los soldados, aún vestidos con sus armaduras, observaron mientras el monje demostraba movimientos tan simples y sin embargo tan efectivos que luchaban por comprender su impacto. Se movía con gracia, fluyendo de una posición a otra como si estuviera guiado por una fuerza invisible. Zovax se unió al entrenamiento, intentando imitar los movimientos del monje, pero el peso de su cuerpo, entrenado para la fuerza y la velocidad, resistía la fluidez. Tropezó más de una vez, sus músculos luchando contra los movimientos desconocidos. La frustración se reflejaba en su rostro, pero el monje permanecía paciente. Tu cuerpo ha sido condicionado para la fuerza, explicaba el monje, su voz tranquila. Pero debes aprender a moverte con intención, no solo con fuerza. Cada movimiento debe tener un propósito. Zovax gruñó, secándose el sudor de la frente. ¿Y qué propósito tiene esto en una batalla real? El monje sonrió levemente. Equilibrio, comandante. Una batalla no se gana golpeando el golpe más fuerte,
se gana sabiendo cuándo golpear y cómo moverse antes de que llegue el golpe. La tensión en la habitación comenzó a cambiar, la curiosidad superando el escepticismo inicial. Los soldados, al principio reticentes, ahora observaban con creciente interés mientras Zovacs luchaba a través de los ejercicios. Viendo a su comandante humillado había abierto una puerta en sus mentes, una puerta por la que el monje caminaba silenciosamente. A medida que pasaban las horas, los soldados comenzaron a unirse, sus movimientos torpes al principio, luego lentamente, gradualmente más refinados. Se movían al unísono, sus botas pesadas golpeando el suelo mientras intentaban igualar la elegancia del monje. Sudor corría por sus rostros, la frustración visible en sus ojos, pero persistían. Al final de la sesión, los soldados estaban exhaustos, sus músculos adoloridos por los movimientos desconocidos, sus mentes carreras con nuevos conceptos. Zovacs, jadeando pesadamente, se volvió hacia el monje. Ahora veo, el poder sin equilibrio no es más que energía desperdiciada. El monje inclinó la cabeza. Estás comenzando a entender, pero el equilibrio no es solo físico, comandante. También está dentro de la mente. Debes controlar tus emociones como controlas tus movimientos. La ira, el orgullo, el miedo, estos nublarán tu juicio. Zovacs exhaló, asintiendo lentamente. ¿Y cómo dominamos eso? La mirada del monje era firme pero amable. Ese es un camino que cada uno de ustedes debe recorrer por sí mismos. Puedo mostrarte el camino, pero la maestría proviene de dentro. Mientras los soldados recogían sus equipos, listos para dejar la arena, Zovacs permaneció de pie, sus ojos fijos en el monje. Nos has dado mucho en qué pensar, dijo en voz baja, pero tengo una pregunta más. El monje levantó una ceja, esperando. Zovacs vaciló un momento, luego habló. Nos has enseñado el equilibrio y veo su valor. Pero, ¿qué pasa si un enemigo se niega a luchar según estas reglas? ¿Qué pasa si confían en el caos, en la imprevisibilidad? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? La expresión del monje no cambió, pero hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez comprensión. Un oponente que se basa en el caos revela su debilidad. El caos nace del miedo y la desesperación. El equilibrio nace de la calma y el control. El que permanece centrado en la tormenta siempre tendrá la ventaja. Zovacs asintió, una sonrisa lenta apareciendo en su rostro. Entonces tenemos mucho más que aprender de ti, monje. Los ojos del monje se suavizaron, y él hizo una ligera reverencia. Mientras estés dispuesto a aprender, las lecciones nunca terminarán. Zovacs, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo agitarse dentro de él, no orgullo, no ira, sino un sentido de posibilidad. Tal vez había más en el combate, más en la vida, que la fuerza bruta. Y tal vez, solo tal vez, este monje humano tenía la clave para desbloquear ese potencial. Los soldados salieron de la arena, sus mentes zumbando con nuevas ideas, sus cuerpos adoloridos por los ejercicios desconocidos, pero Zovacs permaneció, observando cómo el monje desaparecía en las sombras. La tormenta, parecía, apenas había comenzado. Los pasos de Zovacs resonaban a través de los pasillos poco iluminados mientras se dirigía hacia el área de entrenamiento, su mente en ebullición, repasando las lecciones que el monje había impartido en los últimos días. Los soldados, inicialmente escépticos, habían comenzado lentamente a adoptar el nuevo enfoque. Sin embargo, Zovacs no podía deshacerse de una duda persistente: ¿era el equilibrio realmente suficiente para enfrentar a un enemigo real e impredecible? Había visto demasiadas batallas para creer que el control solo podría superar al caos. Al entrar en la arena, encontró al monje sentado en el centro, con los ojos cerrados, aparentemente perdido en meditación. La serenidad del momento desestabilizó a Zovacs. ¿Cómo podría alguien permanecer tan tranquilo cuando el universo estaba lleno de violencia, incertidumbre y destrucción? Sus pensamientos se retorcían, una tormenta gestándose bajo su exterior. Los ojos del monje se abrieron, como si percibiera la agitación interna de Zovacs. «Has venido con preguntas», dijo el monje, notando la tensión en la mandíbula de Zovacs. «No estoy aquí para meditar o buscar paz», respondió Zovacs, su voz cargada de frustración.
He venido a desafiar lo que has estado enseñando. Este equilibrio, todo bien y bonito en entrenamiento, pero en combate real, las cosas no siguen un guión. Las batallas son caos. ¿Qué sucede cuando el enemigo es impredecible, cuando todo lo que nos has enseñado se desmorona? El monje se levantó lentamente, sus movimientos deliberados como si cada paso formara parte de un ritmo mayor. Consideró a Zovax con una intensidad tranquila, la tensión entre ellos espesándose. El caos no es el enemigo, dijo suavemente. Es una prueba de si puedes permanecer centrado en la tormenta. Los puños de Zovax se cerraron. ¿Y qué pasa si eso no es suficiente? ¿Qué pasa si la tormenta te consume? El monje sonrió, una sonrisa tenue y consciente que hizo que la ira de Zovax se encendiera. Entonces ya has cedido al caos, comandante. Has permitido que dicte tus acciones. El equilibrio no se trata de controlar tu entorno, se trata de controlar a ti mismo. Antes de que Zovax pudiera responder, las puertas de la arena se abrieron con un zumbido. Uno de sus lugartenientes irrumpió, su rostro pálido. Comandante, tenemos una situación, dijo el lugarteniente. Zovax giró bruscamente. ¿Qué sucede? Una fuerza hostil. Naves no identificadas acaban de salir del hiperespacio. Están apuntando a nuestra estación, se mueven rápido. El corazón de Zovax se aceleró. Se volvió hacia el monje, su voz dura. Esto es a lo que me refería. El equilibrio no nos salvará de una flota de naves de guerra. Los ojos del monje permanecieron inalterables. Quizás el caos que temes sea tu mejor maestro. No hubo tiempo para más debates. Zovax salió apresuradamente de la arena, su mente girando con pensamientos de batalla. El centro de mando ya zumbaba con actividad cuando llegó. Las pantallas se iluminaron, mostrando las naves entrantes, elegantes y oscuras, moviéndose en formación ajustada, sus sistemas de armas iluminándose como estrellas en el vacío. «Escudos arriba», ordenó Zovax. «Prepara maniobras evasivas. Quiero que cada cañón esté listo para disparar». Los soldados se apresuraron a seguir sus órdenes, su entrenamiento entrando en acción mientras se preparaban para el inminente ataque. Pero incluso mientras se desplegaban las preparaciones tácticas, Zovax no podía sacudirse las palabras del monje. El caos no es el enemigo. La primera oleada de explosiones de energía golpeó los escudos de la estación, el impacto resonando a través del casco. Zovax apretó los dientes, su enfoque estrechándose en la pantalla táctica. Fuego de respuesta. Apunta a su nave líder, ordenó. Sus órdenes se siguieron, pero la formación del enemigo no se rompió. Las naves se movían con una precisión aterradora, coordinando sus ataques de manera que dejaban poco espacio para contraataques. Era como si estuvieran leyendo cada movimiento que Zovax hacía, siempre un paso adelante. «No estamos haciendo mella», gritó uno de sus oficiales. Zovax miró fijamente la pantalla, su frustración aumentando. Esto no era una batalla, era una trampa, y estaban siendo juguetes. Golpeó la consola con el puño, el ruido atrayendo la atención de cada soldado en la sala. «Necesitamos una nueva estrategia», murmuró para sí mismo. Y entonces, sin previo aviso, recordó las enseñanzas del monje. Una batalla no se gana por la fuerza bruta, se gana por entender. Los ojos de Zovax se estrecharon, un plan formándose en su mente. Activó los CAMs, su voz firme. «Prepara maniobras evasivas, pero no te enfrentes. Quiero que toda la potencia de fuego se redirija a modos defensivos. Déjalos venir a nosotros». Sus oficiales dudaron, confundidos. «Señor, ¿está seguro?» Zovax asintió. «Confía en mí. Solo hazlo». La tensión en la sala cambió mientras la artillería de la estación se cambiaba a modo defensivo. Los soldados se prepararon para el fuego entrante, pero Zovax permaneció quieto, sus ojos fijos en la pantalla. Las naves enemigas, al percibir la falta de contraataque, ajustaron su formación, acercándose más y más. El corazón de Zovax latía fuertemente, estaba contando con su exceso de confianza, su necesidad de dominar la batalla.
En el momento en que cerraron la distancia, dio la orden. Ahora, toda la potencia a los propulsores. Rompe la formación y divídelos por la mitad. Los propulsores de la estación rugieron a la vida, y en un estallido de velocidad, toda la estructura se movió, dividiendo la formación enemiga en dos. La maniobra repentina los tomó por sorpresa, y las fuerzas de Zovax capitalizaron la confusión. Abrieron fuego, apuntando a los puntos débiles en los flancos del enemigo. La batalla cambió rápidamente a su favor. Uno por uno, los barcos enemigos titubearon, su coordinación ajustada desmoronándose ante la imprevisibilidad. Zovax sintió un estallido de triunfo mientras el último de los barcos hostiles retrocedía en la oscuridad del espacio, su ataque repelido. El silencio llenó el centro de comando. Zovax se puso de pie, su respiración estable, el sabor de la victoria agudo en su lengua. Pero no era la victoria misma lo que persistía, era la lección. Había enfrentado la tormenta, y en medio del caos, había encontrado claridad. Más tarde, de vuelta en la arena, Zovax se acercó al monje, quien una vez más estaba sentado en meditación tranquila. La voz del comandante estaba tranquila pero llena de nueva comprensión. Tenías razón, dijo. El caos no era el enemigo. Solo tenía que ver el patrón dentro de él. El monje abrió los ojos, su expresión serena. Encontraste tu centro, comandante. Eso es todo lo que importa. Zovax sonrió, un peso levantándose de sus hombros. Por primera vez, sintió que la tormenta no era algo que temer, sino algo para abrazar. Y en esa tormenta, había descubierto su mayor fuerza. Mientras salía de la arena, la realización se asentaba dentro de él, esto era solo el comienzo de un nuevo viaje. La galaxia albergaba muchas más tormentas, pero Zovax ahora sabía cómo navegarlas. La tormenta, parecía, se había convertido en su aliada. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.